Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con un problema de electrostática sobre fuerzas entre cargas. Tenemos esta expresión, 4 cargas que están puestas en un cuadrilátero, en un rectángulo, y nos van a calcular la fuerza sobre Q2, sobre esta carga que tenemos aquí. Nos dan el valor de las 4 cargas y las distancias que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Es un problema muy típico de la ley de Coulomb, pero antes de hacer la ley de Coulomb tenemos que ver el dibujo de cada una de estas fuerzas y luego en ese dibujo basar todo el problema. Vamos a dejarnos de rollos y vamos a hacerlo, vais a ver que es muy sencillo. Cosas que debemos saber: que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de igual signo se atraen. Lo vemos, ¿no? Bien, esto ya lo sabemos, lo recordamos, luego lo borraremos, porque nos va a hacer falta esta pizarra. Entonces, empezamos. Vamos a calcular la fuerza entre Q1 y Q2. Q1 es positivo y Q2 es negativo. Entonces, ¿qué va a hacer Q2 respecto de Q1? Se va a ver atraída, ¿no? Con lo cual, esta, voy a dibujar así para verlo bien. Esto sería la fuerza que 1 ejerce sobre 2. 3 y 2. 3 y 2, también distinto signo, negativa, positiva, con lo cual Q2 se va a ver atraída hacia Q3. Dibujamos la diagonal, esta de aquí, y esto que tengo, esto va a ser F3, 2. Y luego tenemos Q4 y Q2, que ambos son del mismo signo, lo veis, ¿no? Negativo y negativo. Con lo cual, Q2 se va a ver repelido, se va a alejar de Q4. Esta sería la fuerza que 4 ejerce sobre 2. Estaríamos en este caso, ¿no? Menos y menos, se repele. Bueno, pues una vez que tengo esto, que es, como digo yo, lo más importante, ahora tenemos que desarrollar todo el problema. Vamos a borrar esto. Y seguimos. Vamos a calcular cada una de las fuerzas mediante la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que fuerza es igual a K por Q' partido distancia al cuadrado. Y esto vamos a aplicar para F1,2, para F3,2 y para F4,2. Pues empezamos con F1,2. K es la constante eléctrica del medio, ¿no? Esa constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9 en el sistema internacional. Sería 9 por 10 a la 9. ¿Qué es un Q y Q'? Pues en este caso, Q1 y Q2. Lo tenemos aquí. Cuidado, esto que tenemos aquí, todo va a ser multiplicado por 10 a la menos 6. Porque estamos en microcoulombios, con lo cual Q1 será 3 por 10 a la menos 6. Y Q2 sería menos 4 por 10 a la menos 6, pero no ponemos el signo. Aquí no ponemos el signo porque el signo ya lo hemos interpretado aquí, y a partir de aquí resolveremos el problema. Entonces ponemos 4 por 10 a la menos 6. Bien, como siempre digo en clase para los despistados, que no se me olvidó el signo, que es que no lo pongo, lo tengo en cuenta a la hora de hacer el dibujo. Partido de la distancia al cuadrado. Entre Q1 y Q2 la distancia son 3 metros. Como está en el sistema internacional, pues lo dejamos partido 3 al cuadrado. Bueno, hacemos esa operación con los exponentes y eso nos sale que es 1,2 por 10 a la menos 2. Como es una fuerza, serían newtons. Bueno, pues vamos a pasar ahora a hallar F3,2. Y aplicamos la misma fórmula. K, 9 por 10 a la 9. Ahora, ¿las cargas que van a ser? Pues van a ser Q3 y Q2. ¿Q3 cuánto es? 5 microcoulombios. O sea, sería 5 por 10 a la menos 6, ¿no? Para pasarlo todo esto a coulombios. Q2, pues menos 4 por 10 a la menos 6, ya lo hemos puesto antes, pero no ponemos el signo, repetimos, ¿no? Sería 4 por 10 a la menos 6. Y nos hace falta esta distancia. Para calcular esta distancia, esto sería, si a esta distancia le damos d, aquí tenemos el teorema de Pitágoras, ¿no? D cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Con lo cual, d sería la raíz cuadrada de 25, que sería 5, ¿no? Entonces esto sería partido 5 al cuadrado. Hacemos esta operación y el resultado nos sale 7,2 por 10 a la menos 3 newtons. Y ya terminamos con F4,2. Bueno, terminamos de calcular las fuerzas, que nos queda luego desarrollar todo. F4,2 sería, pues la K, aquí con esta fuerza igual, 9 por 10 a la 9. ¿Qué cargas serán? Q4 y Q2, ¿no?
Q4 menos 2 microcoulombios, no ponemos el signo. Q4 y Q2, y partir la distancia entre Q4 y Q2, que es 4, sería 4 al cuadrado. Bueno, pues hacemos esta operación y el resultado nos sale 4,5 por 10 a la menos 3 newtons. Entonces, la suma total sería, la fuerza total sería la suma total de estas fuerzas. Pero claro, fijaos que son vectores que cada uno tiene una dirección y un sentido. No es tan sencillo como sumarlo directamente. Eso vamos a hacerlo cuando los vectores están en el mismo eje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que poner los vectores en el eje X y en el eje Y. Entonces, nos fijamos que F4,2 está en el eje X y F1,2 está en el eje Y. ¿Qué ocurre? F3,2 no está en el eje X ni el eje Y. Hay que descomponerlo, igual que descomponemos las fuerzas. Entonces lo descomponemos así, creamos este triángulo, y aquí vamos a tener, esto va a ser F3,2X, y esto va a ser F3,2Y. Bien, entonces, ahora ya sí que puedo hacer lo siguiente. Decir que la fuerza en el eje X, voy a calcularla, y la fuerza en el eje X va a ser lo que va hacia la derecha positivo y lo que va hacia la izquierda negativo. Yo lo que he hecho ha sido F3,2 como que ya no existe, y lo he sustituido por F3,2X y F3,2Y, que nos queda por hallar todavía lo que vale en función de F3,2 con el ángulo, pero bueno, ahora lo hacemos. Fx va a ser F4,2 más F3,2X. ¿Qué ocurre? Que F4,2 lo tengo, pero no tengo lo que vale F3,2X, tengo lo que vale F3,2. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar F3,2X. Entonces, voy a calcular este ángulo alfa a partir de este rectángulo que tengo aquí. Lo vemos, ¿no? Entonces, lo calculo aquí. Yo digo que la tangente de alfa pues va a ser cateto opuesto entre cateto contiguo. Va a ser 3/4, con lo cual alfa será cotangente de 3/4. Hacemos este resultado y obtenemos que es 36,86 grados. Esto es en concreto aproximando 36,87 grados, haciendo la aproximación correcta. Bueno, pues este sería el valor de alfa. Pues una vez que tenemos aquí el valor de alfa, pues voy a coger el rotulador y me voy a fijar ahora, vamos a ver, en este triángulo. Y digo lo siguiente. Esto es alfa, ¿eh? Digo, el seno de alfa es igual al cateto opuesto para tu hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es F3,2Y. Fijaos que aquí aparece F1,2, pero bueno, porque ha coincidido esta medida. Pero este cateto será F3,2Y. Partido F3,2. Con lo cual de aquí saco que F3,2Y es igual a F3,2 por el seno de alfa. Y lo mismo voy a hacer con el coseno de alfa. Sería cateto contiguo, que sería F3,2X, partido F3,2. Tendría F3,2X es igual a F3,2 por el coseno de alfa. Entonces, sustituimos ahora. Sería 4,5 por 10 a la menos 3 menos F3,2X, que lo tengo aquí, sería F3,2 coseno de alfa, ¿no? Esto sería F3,2 coseno de alfa, ¿no? Pues lo ponemos directamente, sería 7,2 por 10 a la menos 3 por el coseno de 36,87. Fijaos que son muchos cálculos, pero una vez, como digo yo, una vez que tenemos esto, es como descifrar el mapa del tesoro, ¿no? Identificar cada una de las fuerzas, hacia la derecha, hacia la izquierda, positivo, negativo. Venga, seguimos, hacemos esta operación y esto nos sale menos 1,26 por 10 a la menos 3 newtons. Bueno, pues lo mismo vamos a hacer con FI. FI, en este caso, las dos fuerzas en el eje Y son estas que van hacia arriba, ¿no? F1,2 y F3,2Y, con lo cual las dos van a ser positivas. Recordamos que antes esta era positiva porque va hacia la derecha y F3,2X, como hacia la izquierda, negativa. ¿Sí, no? Bien.
Fi sería F1,2 más F3,2i. Pero F3,2i tenemos que es F3,2 seno de alfa. Pues ya lo pongo. F1,2, 1,2 por 10 al menos 2. Más F3,2 seno de alfa, pues sería F3,2 sería 7,2 por 10 a la menos 3 por el seno de 36,87 grados. Y este resultado nos sale 1,6 por 10 a la menos 2 newtons. Bueno, pues una vez que tenemos las fuerzas en el eje X y las fuerzas en el eje Y, hallamos la fuerza total. De la siguiente forma. Sería las fuerzas en el eje X por el vector unitario Y más las fuerzas en el eje Y por el vector unitario J. Ya sería sustituir. Nos quedaría menos 1,26 por 10 a la menos 3i más 1,6 por 10 a la menos 2j newtons. Esto, el resultado, si hacemos el dibujo, si tenemos aquí Q2, ¿cómo es la fuerza total en el eje X? La fuerza total en el eje X es negativa, con lo cual va a ir hacia acá. Sería la fuerza en el eje X. La fuerza en el eje Y es positiva, con lo cual va hacia arriba. Esta sería la fuerza en el eje Y. Bueno, pues esto que tengo aquí, que voy a ponerlo con color rojo, esto que tengo aquí sería la fuerza total. Bien, el vector. Vamos a terminar ya calculando el módulo. El módulo de la fuerza total sería raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado y sumadas, ¿no? Sería esto al cuadrado más 1,6 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Bueno, pues hacemos esta operación y el resultado nos sale 1,605 por 10 a la menos 2 newtons. Bueno, pues ya está hecho este ejercicio. Ahora, como siempre, es vuestro turno. Os toca practicar y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.